El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. En este hermoso país, que es mi tierra en Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso baten chabón y al vivo lo llaman rana. La guita o el vento es el dinero que circula. El cuento meter la mula y el berre por al revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama si está seco. Si andas bien, andas derecho. Tirá el que nada tiene. Chapale si te conviene. Agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payaso un gran señor que sus mangos acumula. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que haces pata ancha, te la das de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu apostura. Mala racha es viciadura, que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse es irse, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te voy a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junado, lo sabe toda la tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y agrela con su guitarra. Que esta milonga lunfarda me la musiquen. Salute. Con esta milonga lunfarda damos inicio a nuestro programa de Filoparchando. Muy buenas tardes a los oyentes y a todos los presentes. Nos convoca hoy, como ya pudimos ver en esta canción, el lunfardo y precisamente los problemas que podemos encontrar en el lenguaje y las posibilidades que el lenguaje tiene para encontrar nuevos horizontes de sentido, para encontrar nuevas formas de comprender el mundo, de interpretarlo y de relacionarnos con él. Hoy tenemos entonces ese programa sobre el lunfardo muy especial. Muchas gracias a todos los que están acá, muchas gracias al Salón Málaga por permitirnos estar acá haciendo esta sección de reflexión y filosofía y música y lenguaje. Y tenemos pues unos invitados muy especiales. Como ya saben, mi nombre es Johnny Estrada. Para los que no me conocen y los que ya me conocen, pues ya me conocen, ¿cierto? Y hoy vamos a tener este programa. Presentamos entonces a nuestros compañeros. Wilder, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien.
Muchas gracias por venir, a todos los asistentes que se tomaron el tiempo hoy domingo. Deberían estar en misa, tirando. Bueno, ¿no? Y emocionado en este legendario lugar tan viejo. Bueno, para los que no saben de la dinámica que manejamos en Filoparchando, al principio de los programas planteamos una pregunta que tiene forma de paradoja para que la vayamos reflexionando. Y más adelante en el programa va a haber un espacio de participación de los que quieran participar acerca de esa pregunta, que quieran responder algo. Entonces, Will, contanos cuál es la paradoja del día de hoy. Bueno, la paradoja es la siguiente, para que la vayan pensando pues ahí. ¿Los conceptos tienen significado y sentido por sí mismos o somos nosotros los que le damos sentido y significado a los conceptos? Ahí me recuerda un poco a Kant, que no es solamente los conceptos pues formados así de forma espontánea, sino que es la mente la que formula una idea, ¿cierto? Y los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Entonces creo que ahí está como la paradoja. Excelente. Desenrédemela pues y escapar. Claro. No, y pensando en Kant, solo acá como para responder algo, recuerdo que en Kant los contenidos vacíos son esos conceptos que no tienen representación en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Que tienen que ver con fenómenos reales. Entonces, cuando hablamos de conceptos y palabras que no se refieren a fenómenos del tiempo y el espacio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y si también es esa la única manera que tenemos de relacionarnos con los fenómenos del mundo, es decir, con el mundo en sí, porque también creo que desde otros filósofos se podría pensar que el lenguaje hace el mundo. Entonces, bueno, esa es una pequeña reflexión corta, pero bueno, presentemos acá a mi compañero Cristian. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. El agradecimiento al Salón Málaga, a nuestros invitados del día de hoy. Lo que escuchábamos en la apertura del programa es una canción de Edmundo Rivero, que de pronto ya nuestros compañeros invitados podrán hablar un poquito más sobre ella, de su carácter pedagógico respecto a la forma en que expresa estos contenidos, estas formas de hablar populares y su sentido. Entonces por acá también, mucho gusto, yo soy Camilo Carmona, Cristian Camilo Carmona, y Dani, preséntate como integrante de Filoparchando. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel de Napoleón, yo soy integrante de Filoparchando y bueno, encantado de estar hoy con ustedes para que conversemos un rato sobre el arte, sobre el lenguaje y filosofemos muy parchadamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani. Bueno, para los que no conocen en la dinámica de Filoparchando, nosotros hacemos una especie de magazine, es decir, tenemos unos invitados y tenemos unas secciones donde desarrollamos el tema que hemos escogido. Siempre tratamos temas que tienen que ver con la cotidianidad misma. Lo que también intenta Filoparchando es, como su nombre lo dice, parcharnos la filosofía y también bajarla de ese lenguaje netamente académico, sino también poderla reflexionar con comunidades, con otros lenguajes más populares, no solamente lenguajes conceptuales técnicos. Y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Ese ejercicio no solamente se hace con los presentes, sino con las personas que luego están pendientes del programa en las redes sociales. Y eso es lo que se intenta, que por medio de un lenguaje un poco más cotidiano podamos reflexionar con la comunidad acerca de temas cotidianos que son propuestos por las mismas personas que participan en los programas. Hoy tenemos el lunfardo, pero queremos entonces reflexionar en torno al lunfardo, en torno acerca de sus posibilidades transgresivas. Y transgresivas quiere decir que tienen la capacidad de romper con formas de comportamiento establecidas y con formas de verdad, por decir, con la verdad que se establece, porque si podemos hacer una relación allí, es la verdad o lo que creemos que es verdad la que también va conduciendo nuestros propios comportamientos y nos comportamos de acuerdo a las verdades que concebimos. Pero hay unas formas de veridición establecidas que se nos presentan como dadas
y eso, cuando uno no lo mira de forma acrítica, pues entonces quiere decir que es una subjetivación. Este concepto de subjetivación lo pensamos desde Foucault, y él habla de la subjetivación como esa forma de ética establecida, ¿sí? Si podemos hablar en términos morales, pero que nos está diciendo cómo debemos ser y cómo debemos hacer. La capacidad que tiene la palabra y el lenguaje para romper con la subjetivación y desubjetivar, ¿cierto? De poder nosotros mismos generar una nueva relación con el mundo, de tener una relación con el mundo donde nosotros podamos reflexionar esas verdades que se nos dan, donde las podamos corromper, si se puede decir, contravenir, transgredir. Entonces eso nos da la posibilidad de ver un mundo diferente, de imaginar un mundo distinto, de abrir el horizonte hacia otras formas de mundo que no sea el mismo mundo bajo una verdad establecida que se cristaliza. Entonces, bueno, eso como en torno a lo que quiere hacer el programa, lo queremos ver desde Nietzsche, desde Foucault, desde Wittgenstein, pero lo importante ahora es pues el lunfardo en sí, no la filosofía y los temas de la filosofía, sino que vamos a tratar de verlo desde esa óptica. Bueno, para comenzar vamos a presentar y vamos a pasar a nuestra próxima sección, que son los nuevos del parche, para que presentemos los nuevos del parche y pues entonces comencemos la juerga reflexiva. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, tenemos al nuevo del parche. Cristian, ¿querés presentar los nuevos del parche? Bueno, sí, para mí es un gusto poder presentar a amigos de vieja data, como lo es el Pacho Betancourt, y un nuevo amigo que conocí hace poquito y que de verdad para mí es un gusto poder tenerlo el día de hoy, que es el señor Wilson. Entonces permitamos, y el compañero Giancarlos, obviamente, que nos acompaña hoy desde el Instituto de Filosofía, pero dejemos que sean ellos mismos quienes se presenten. Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por invitarme, a los presentes y a los que están aquí pendientes de Filoparchando. Bueno, yo soy Francisco Javier Betancourt, soy comunicador social, escribo de vez en cuando, escribo poesía muy relacionada con la calle, con lo urbano, con lo nocturno, con el tango naturalmente, investigo sobre el tango y hago algunas cositas pues fuera de eso, pero lo que más me gusta es escribir y hablar y conversar. Eso hago yo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, y por poder compartir con ustedes este espacio, que me parece que sobre todo es un tema muy importante, ojalá que la gente lo conociera más, lo que es el significado de este, digamos, dialecto, de este lenguaje que se trabajó en el bajo mundo de Buenos Aires, pero que se esparció por muchas partes, no solamente en el tango, sino en otros espacios. Gracias, Pacho. Bueno, don Wilson. Sí, buenas tardes, saludos cordiales a todos, y el tema que nos convoca hoy es importante, están las comunicaciones presentes, esa manera como los pueblos se comunican, se entienden, y nos las vamos a disfrutar mucho, mucho. Qué bueno, don Wilson, muchísimas gracias, nos disculpan aquí esta falla, esta interrupción, don Wilson, pero lo que decías es muy importante, de cómo nos vamos a comunicar y cómo es que eso también da un ejemplo de comunicación, ¿cierto? El lunfardo, como una necesidad de comunicación entre culturas, entre un contraste de lenguajes y de costumbres. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias por estar acá. Falta Giancarlo, qué pena, Giancarlo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Giancarlo Giraldo, soy estudiante de filosofía al igual que mis compañeros. No es la primera vez que estoy aquí en el espacio y agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente acá para hablar de un tema tan interesante como es el lunfardo y tratar propiamente de sus orígenes y ver cómo este
se relaciona con el propio desarrollo de las comunidades y de los hombres a lo largo de todos sus procesos históricos. Excelente, por ahí es. Ya se han mencionado cositas, Cristian, muy interesantes. Don Wilson nos mencionaba cómo existen otras formas de comunicarnos. Pacho nos comentaba de ese lenguaje, ese léxico que surge de los arrabales, de esa zona, de esa, ¿cómo fue que dijo? De ese... Sí, es un lenguaje que se utilizó en la cárcel inicialmente y en los conventillos, Ajá. donde se refugiaban aquellos hombres solos. Después adelantamos un poquito sobre eso, donde esos hombres solitarios buscando con quién hablar, con quién conversar, y se fue llevando a otros ámbitos. Entonces empezó definitivamente en un espacio como la cárcel, ¿sí? El puerto, naturalmente. Ustedes saben que Buenos Aires, allí está cerca, en Argentina, el Mar de la Plata, ¿sí? Y era un puerto donde llegaban los grandes barcos de Europa, donde llegaron los grandes inmigrantes. Bueno, es un tema también, como decíamos, que viene, no solamente que es originario de Argentina, sino que viene de la combinación de muchos, digamos, de muchas culturas, como la de Grecia, la de italiana, la francesa y más aún la portuguesa, que también influyó mucho en lo que fue el lenguaje o ese dialecto del lunfardo. Ok, sí, y pasa algo que uno no sabe cómo llamarle al lunfardo, dialecto, lenguaje, hay opiniones encontradas entre diferentes personas que hablan del lunfardo, pero para comenzar pues como la mera cuestión, ¿cierto? Yo quiero que, de acuerdo a lo que se ha dicho, se podría decir entonces que el lunfardo es como un argot popular, una jerga que surge también de la cultura popular. Podría hablarse de un lenguaje vernáculo, de un lenguaje que surge precisamente de la particularidad de ese territorio argentino, de las condiciones históricas en las que se estaba dando, y vernáculo porque finalmente surge como una necesidad también de comunicación, y que finalmente cuando uno habla de algo vernáculo es lo que se puede hacer con lo que se tiene a la mano, con lo que uno tiene ahí para poder trabajar. Y pues si desde lo más familiar, el lenguaje más familiar que podría tener de pronto esas personas que venían del norte de Italia, los argentinos, los franceses, los portugueses, pues tendrían que comunicarse de alguna manera, y esa necesidad con el lenguaje que se tiene a la mano, pues parece que fue formando ese argot popular que se podría llamar lunfardo. Y pues eso me parece bastante interesante. Nosotros quisiéramos pensarnos el lunfardo como ese argot popular que hace parte de la cultura popular y que por ende ejerce una resistencia a las formas idiomáticas establecidas que son cuidadas por los policías del español, ¿cierto? Y que finalmente el lunfardo termina siendo como esa rebeldía. Pues nosotros pensamos, bueno, el lunfardo no nació con esa intención, pero cuando uno lo analiza desde puntos de vista, digamos, desde Foucault, lo que pensamos ahora, uno puede ver que el lunfardo está dentro de esos juegos de lenguaje que terminan rompiendo y que terminan siendo como esa libertad y esa rebeldía ante ese lenguaje español lógico, conceptual establecido. Yo creo que con todo lo que hemos recogido hasta ahora, la cuestión ya está caliente, la olla está hirviendo, y creo que sería bueno que empezáramos de una vez a meterle el diente duro a la cuestión y pasáramos a la siguiente sección. Sí, pero que me gustaría escuchar a don Wilson acerca de esto que estaba comentando antes de que pasemos a la mera cuestión, como para que don Wilson nos pase la papa caliente. Don Wilson, ¿qué piensa acerca de esto que estamos comentando en torno al lunfardo y el argot popular y un lenguaje de la cultura popular? En los conventillos, o sea, casas de inquilinato, donde los migrantes entraron a poblar Buenos Aires, y ellos con esa mezcla, llamémoslo como una torre de Babel, hacia hablaba francés, árabe,
el indígena también, el italiano, el español, lograron tener su propia jerga, su propio dialecto, y también era una manera como de que las autoridades que los perseguían a ellos no se enteraran y hubieran unos códigos personales entre ellos. Por ejemplo, chamullar, la autoridad no sabía qué era esa palabra, entonces vení chamullemos. Como eran delincuentes, ya hablaban de robos, del bajo mundo, y era una manera de tener unos códigos privados. Se fue dando más luz cuando ya fue llevado a la música, al tango, y las mujeres, por ejemplo, en ese caso, cuando los hombres bailaban solos el tango, ya esas conquistas, a veces el hombre le decía a la mujer, ahora te extraña mi chamullo de revés. Entonces nadie entendía eso. ¿Y eso qué quiere decir? Porque ya la chica no quería estar más con ellos, sino que quería ascender a un estado social mejor, a una clase social mejor. Entonces ya lo hacía a un lado a los maleos, y el maleo ripostaba, protestaba, y ahora te extraña mi chamullo de revés, ahora ya no me querés, porque entonces eso se fue creando, y también Pacho nos va a complementar. Qué pena que nos aclares para los que no conocemos bien. Sí, señor. El chamullo es conversar, pero una conversación como privada, el chamullo, ¿sí? Charlar, pero de manera como amigable, sí. No en voz alta porque nos van a escuchar. Sí. Aunque ellos ya podían, cuando avanzaron tanto en ese lenguaje, entonces en todas esas palabras ya sueltamente hablaban, y la gente, ni las autoridades saben qué estaban hablando. Yo me remontaré también, digamos, porque eso fue una cultura que vino a al resto de Sudamérica, y llegó a Medellín, llegó a los barrios, llegó a Manrique, llegó al barrio Antioquia. Y también se estigmatizó los bares donde se escuchaba tango, y ese tango reo, así se le dice a ese tango, donde hablan palabras de lunfardo. Se dice que el lunfardo es porque viene de Lombardía, y ser un lombardo era ser un delincuente, un ladrón. Entonces, sí, que sea Pacho el que nos complemente. Gracias, Pacho. Wilson, no, muchas gracias, y muy importantes tus aportes. Yo pienso que, relacionando con lo último que mencionas, es lombardo. Los lombardos eran en Europa, digamos, aquellos que eran los banqueros, los prestamistas, los usureros. Entonces, de ahí se viene el nombre de lombardo, ladrón, usurero. Cuando llega a Argentina se toma la palabra lunfardo. A ver, algo que tenemos que tener en cuenta es que con la llegada de muchos inmigrantes, algunos de ellos, muchos de buena, como dice uno, de muy buenas familias, que llegaron a Argentina a trabajar en una ley que sacó el gobierno argentino para desarrollar la industria y sí, lo que uno dice, había que abrir la pampa y abrirla a enriquecer. La riqueza que tenían había que ponerla a producir. Y trajeron sastres, médicos, ingenieros, abogados, todo lo que usted quiera, profesionales. Ellos vinieron solos, pero también detrás vino muchos perseguidos políticos, perseguidos en la época. En la primera época llegaron los profesionales, pero en la segunda época los hombres que venían perseguidos, los hombres de las guerras. Por un lado, del nazismo, y por otro lado también los mismos fascistas en esa época, y llegaban allá y tenían que cambiarse el nombre. Muchos llegaban y se cambiaban el nombre o el apellido. Entonces, tú decías un italiano, un griego, decían su nombre y la gente le hacía un nuevo registro civil o una cédula, pero lo escribían como lo escuchaban, no el nombre completo. Y por eso usted escucha muchos apellidos y nombres extraños en Argentina, que nadie sabe dónde el origen de ese apellido. Entonces la gente empezó primero por cambiar esos nombres, y después, lo que hablaba Wilson, de hablar en un código secreto. Era un código secreto inicialmente, que bueno, empieza por considerar el botón, el tombo, ¿sí?
el botón, el tombo, y de ahí todas las palabras que de ahí. Entonces ya no solamente entraron en ese código secreto donde se entendían, porque era esa Torre de Babel, existía esa Torre de Babel, donde todos hablaban distintos idiomas, pero encontraron unas palabras con las cuales sí se comunicaban, y ese era un lenguaje común para ellos. Ok, sí, no, yo creo que ya ahora sí la papa está caliente. Se han hablado cosas muy interesantes, entonces vamos a pasar a la mera cuestión y ahí ya podemos desarrollar un poco más el tema. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Bueno, ya estamos entonces en el momento como más álgido, ya surgieron muchas cosas que comentar. Pero yo sí quiero, antes que continuemos, la voz de la cortinilla que acaban de escuchar es de la compañera aquí presente. Entonces tenemos la autora intelectual de esa cortinilla, era como hacer ese paréntesis. Vamos a comenzar entonces, ya hemos comenzado a comentar muchas cosas acerca del lunfardo, cómo es ese código encriptado, cómo cubría, digamos, de los tombos o de los botones digamos, a tantos emigrantes y a tantas personas que estaban, digamos, yo podría pensar que también tiene que ver con unas condiciones materiales, existenciales, que los ha llevado a pensar que son solamente malevos, ¿cierto? Porque podrían ser, digamos, la estigmatización también de la misma sociedad, en tanto que no llegaban a otras condiciones mejores. Entonces, las necesidades también, ¿cierto? Pero, abriendo tantas cosas, me gustaría que Giancarlo nos comentara un poco acerca de esa historia, de un poquito de ese contexto histórico del lunfardo, si nos puedes comentar de pronto también de esa transición entre Cocoliche, lunfardo y bueno. Claro, aparte de todo lo que ya se ha hablado particularmente, ya aparte de todo lo que se ha dicho de esta inmigración italiana y europea en general que hemos visto, quiero recalcar un dato importante, que alrededor del año 1853, lo que era especialmente la comunidad genovesa, estaba teniendo una gran influencia con lo que ya había mencionado Pacho, con el tema de es particularmente un artículo, el artículo 25 de la Constitución Argentina, que le da el aval a todos estos inmigrantes para que lleguen a producir artesanos, y adicionalmente todas estas personas se veían más atraídas por este sitio, el Río de la Plata, especialmente porque era muy similar a estos territorios del norte de Italia, por el tema de los cultivos y cómo podían desarrollar su trabajo. Agregado a todo esto, y lo que hemos hablado de los maleos, y cómo esto fue calando poco a poco en la cultura argentina, hay que ver principalmente su papel que tuvo en el tango, cómo estas personas tuvieron este afán comunicativo de expresarse unos con otros, y finalmente termina evocando también un poco lo que es un sentimiento melancólico, a través de cómo los gauchos, estas personas oriundas del Río de la Plata, ven cómo llegan infinidad de personas de otros lugares nuevos, con sueños, con ambiciones y con aspiraciones de un progreso que ellos ni siquiera han podido tener o ni siquiera lo han tenido presente. No sé qué más te parece, Johnny, aparte de esto. A mí me parece interesante que ahondes de pronto en esa idea de esa nostalgia y esa melancolía entre los, o sea, de los gauchos y también de los inmigrantes, pues porque algo como nos comentabas acerca del anhelo de una nueva vida que llegaban buscando los inmigrantes, pero también los gauchos también se quedaban en una nostalgia de no sentirse pertenecientes a un país o a un territorio que finalmente no estaba emergiendo de su propia, o sea, mucha de la cultura argentina, entonces se puede decir que viene
influenciada por esos inmigrantes, ¿cierto? Entonces esa nostalgia de los gauchos de no sentirse acogidos, digamos, en esos sueños que se habían convertido también en un símbolo nacional o nacionalista, si se podría decir así. Claro, si tenés en cuenta algo, especialmente, digamos que llegan a tu país un montón de personas que tienen una identidad, que vienen de una familia, y vienen, o sea, tienen una historia básicamente, y luego hay un tumulto de personas que no han hecho nada y que solamente están en una tierra por inercia y solamente controlan algo del cultivo y no tienen aspiraciones a vivir algo más. Pero cuando vemos, por ejemplo, el tema de los presos políticos y muchas personas y hombres especialmente que llegaban al Río de la Plata a enviar remesas como hoy en día se hacen y luego por sus familias, estas personas ven como los inmigrantes tienen una aspiración de un progreso, algo nuevo, tienen un objetivo, una razón por cumplir, sus familias que están en Italia, volver por ellas. Pero estos gauchos, estas personas que no están tan inmersas en todo esto desarrollo, en estas oportunidades, para ellos, ¿qué es lo que queda realmente? Si ni siquiera hay una identidad como tal, como la que traen los italianos. Yo solo puedo ser un preso político, un fugitivo, si tengo algo que luchar. Pero si no tengo nada por lo que luchar o por lo que aspirar, pues ¿qué me queda a mí? Y este sentimiento nace también de cómo ellos ven y notan, cómo cuando no hay nada, no hay progreso, solamente se van. Estos gauchos no tienen hacia dónde ir, esta es la única tierra que tienen. Entonces siempre están constantemente viendo cómo todos llegan a su tierra con grandes oportunidades, grandes aspiraciones, y si no vale nada para ellos, pues queda ahí sin ningún significado y sin ningún sentido. Bueno, sí, esos son cuestiones bastante interesantes, hombre. Ahorita tenemos un poco más corto el tiempo, pero entonces vamos a intentar avanzar, digamos, en términos de análisis. Teníamos pensado 3 cosas. Analizar el lunfardo como parte de del juego del lenguaje, o juegos del lenguaje, que es un texto formulado por el filósofo Wittgenstein, y queríamos analizar también la cuestión desde Foucault y lo que ya habíamos comentado al principio, la posibilidad de, por medio del lenguaje, hacer la vida otra o poder ser otro. Entonces eso genera una ruptura también entonces con el etos establecido, con las formas de comportamiento establecidas y por ende hasta incluso con la tradición. Y también hacer un análisis de cómo es que nos relacionamos con los conceptos, cómo podemos generar nuevos conceptos, cómo es que tenemos también una fe, si se puede decir desde Nietzsche, una fe ciega en los conceptos, es decir, creemos que con el concepto capturamos la esencia de los fenómenos, y cuando decimos árbol, creemos que ya hemos capturado con ese concepto la esencia del árbol, y es una cuestión de positivismo, ¿sí? una crítica al positivismo, de la manera en la que la ciencia avanza capturando los fenómenos, instaurándolos dentro de unas categorías y unas leyes, y poder como relacionarse de esa manera con el mundo. Pero eso, pensándolo en términos de transgresión, nos presenta un mundo estático, un mundo que ya no podría cambiar. Entonces, lo que vemos interesante en el lunfardo, y desde esta perspectiva de Nietzsche, de esa fe ciega en el concepto, que se podría cambiar porque los conceptos son frutos estéticos, es decir, son productos de una relación estética con el mundo. El concepto lo que hace es referirme un fenómeno en el mundo, pero podemos renombrar y nominar nuevamente el mundo de nuevas maneras y con nuevas palabras. Ahí el lunfardo es bastante interesante, cómo el lunfardo nombra el mundo diferente, con nuevas palabras y con nuevos sentidos. Entonces eso es lo que queríamos como reflexionar en esta sección, mirar a ver qué nos pueden decir nuestros invitados acerca de eso, y Wilder, y pues ahí mira, van pidiendo la palabra. ¿Qué nos dice don Wilson? Yo puedo decir de que al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hay que destacar también a aquellas personas, grandes artistas que
hicieron posible estas palabras. Me refiero a Alberto Echagüe, a Edmundo Rivero. Incluso Edmundo Rivero tenía una particularidad. Él visitaba las prisiones de Buenos Aires y se sentaba en un rincón, en un patio, a conversar con un reo, y ahí se retroalimentaba y salía a escribir y a componer. Tiene un tema muy importante donde está todo lo que es lunfardo, que se llama Desde la Cana, ¿cierto? Es una historia donde un grupo de ladrones, amigos de lo ajeno, son timadores, son estafadores. Entonces uno de ellos es capturado y le manda una carta, por eso se llama Desde la Cana, a un amigo, sí, no, a la esposa, a la mujer, y entonces le dice: batile al zurdo, o sea, al otro compañero. Batile es decirle: batile al zurdo que estoy en cana, en la prisión. Sí, que venda lo que tengamos, o sea, en los aderezos. Vende los aderezos, o si no, vas donde como el secretario del juzgado, y pórtate bien con él, ¿cierto? Y le dice Grelita es la esposa, pero las grelas son mujeres de que trabajan la prostitución. Entonces le está diciendo que se le venda al secretario del juzgado para que lo saquen libre y que no lo conozca. En fin, es una letra que es pura lunfarda, pero a uno, pues explicándole, uno estudiando, uno la comprende. Alberto Echagüe hablaba muy rápido, cantaba muy rápido, otro gran exponente del lunfardo. ¿Qué nos dice Pacho de eso? Tenía pero apagado el micrófono. Hay algo que tiene mucho que ver con eso que vos estás planteando, que era igualmente, era un código, pero también era la búsqueda de transgredir un espacio, un escenario, ¿sí? Entonces, asimismo, como lo dijo Wilson al principio, en las comunas de Medellín, el parlache criollo, hay un amigo, un sociólogo, Omar Rendón, hizo una tesis sobre del lunfardo argentino al parlache criollo. Víctor Villa también, Víctor Villa Mejía, un historiador de la Universidad de Antioquia, ha hablado mucho sobre el parlache y lo que eso significó en Medellín, no solamente el lunfardo, sino copiado también un poquito del lunfardo, como esos sectores discriminados de las comunas populares, el tiempo de los combos también, de esos primeros combos que se formaron en los años 80, 90 en Medellín, y cómo la persecución también arrasó sobre ellos, y ellos les tenían que manejar ese tipo de, digamos, de lenguaje. Yo, como lo dice Echagüe, Edmundo Rivero, y hay otro letrista como Celedonio Flores, que es un mago también para el lunfardo. Yo quería leerles un pedacito nomás, pero ese pedacito es una belleza. Él tiene como un manual de comportamiento para los jóvenes, para los muchachos, y entonces esos manuales de comportamiento se llama Consejos Reos, ¿sí? De Celedonio Flores. Es una canción que canta Ernesto, sí, es de Ernesto Di Loreto y Carlos Mayer. Dice: se deschavó la sordina con voz ronca de malevo, una noche de confidencia delante de un copetín. Desde entonces bien presentes las palabras siempre llevo, de aquel muchacho de línea sin poses ni berretín. En asuntos de mujeres cada cual juega su carta. Yo conozco muchos ranas que se han casado después. El amor es un anzuelo, desde el mal lince se ensarta, y donde se pierdan muchos envidos con 33. Sobre eso no des consejos, ni al que es tu mejor amigo, y menos si anda enredado con alguna cusifay. Es como llevar sardinas y naranjas para el Paraguay, para que las vendan en Vigo, o como, bueno, procura no darte dique con las 33 de mano, espera que el otro envide y después lo revidás. Vos sabés que no es derecho, ni es canchero, ni es humano farolearle en compadrito al otro, cuando al otro lo sobrás. Es todo ese lenguaje de decir, ojo, bueno, ahí viene otra vez ya
un tema que no habíamos mencionado es el lenguaje, el mundo de los compadritos, que ese es otro asunto bien pesado y bien caliente en ese tiempo en Argentina. Bueno, yo quiero también aparte pues ya introducir un poco el asunto de cómo es que podemos ver esta relación de los lenguajes subterráneos como lo es nuestro parlache o como lo es el lunfardo, pues en este caso en la Argentina, y entonces a nosotros pues como filósofos nos cuestiona mucho el asunto del lenguaje en la medida en que cuál es la relación entonces que hay entre las palabras que usamos con las cosas que estamos tratando de nombrar. Porque entonces resulta que en el bajo mundo, en el puerto, a una cosa la llaman de una manera, pero en la alta sociedad la pueden llamar de otra, y se están refiriendo a la misma cosa con nombres diferentes. Entonces, respecto a eso, yo estaba haciendo una lectura respecto pues, sobre la obra de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. Él nos plantea la idea de juegos del lenguaje, que en realidad las palabras no tienen algo así como una entidad propia o que tengan una correlación inmediata y unívoca con aquello que nombran, sino que es en el mismo dinamismo de la sociedad. Él lo llama como juegos de vida, o más bien como círculos sociales, o digamos las esferas sociales en que cada cual nos movemos, porque no es lo mismo el juego que se juega en el lenguaje de la esquina que el que se juega en el Congreso, por ejemplo, la República. Esas palabras que utilizamos en cada espacio tienen una significación con respecto siempre están en relación con el contexto en el cual se está utilizando el lenguaje. Entonces, en este caso, si nos vamos a parar en el asunto del lunfardo, vemos que el juego que ellos juegan, nosotros no lo vamos a entender. Tenemos, por ejemplo, lo que acababa de leer Pacho, pues yo que gringo, yo digo, pues, este man que me está diciendo acá, pero como nosotros no conocemos esas reglas de ese juego, no estamos empapados, no pertenecemos a ese círculo, entonces para nosotros nos resultan extrañas. Sin embargo, para las personas que están ahí metidas en este mundo, pues digamos en esa forma de vida, ellos ya conocen las reglas, ya saben cuál es la tradición que tienen este tipo de formas de uso del lenguaje. Entonces aquí se rompería con la tradición o con una normativa estricta que diga que es que las palabras y las cosas tienen una relación unívoca. No, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, nosotros como filósofos, en la tradición filosófica se aplica el término trascendental o trascendente, que viene desde la obra de Immanuel Kant, que él se refería a lo trascendental como una condición o una posibilidad de conocimiento. Mientras que en el lenguaje popular nosotros hablamos de algo trascendente en la medida en que nos parece que es algo relevante, es algo la pandemia fue un hecho trascendente en la historia humana. Entonces no quiere decir que sea una condición de posibilidad de conocimiento como lo entendemos los filósofos en nuestro juego de lenguaje, sino que en el juego común la palabra trascendente te remitiría a algo que fue muy importante, que marcó a un hito o algo así. Entonces eso es lo que quería como compartirles a partir de más o menos un poquito de lo de Wittgenstein, porque vamos un poquito como de afán. Bueno, a propósito pues del lenguaje y su posibilidad transgresora, también lo estamos pues abarcando desde Nietzsche. El lunfardo en ese sentido sería una manera a partir pues de lo que dice Nietzsche, de tumbar edificios conceptuales. Nietzsche dice que las verdades, por ejemplo, se construyen a partir de relaciones sociales y culturales, en la medida en que vamos configurando realidades y posibilidades a través de la manera en que abarcamos el conocimiento. Una verdad implica de alguna manera una relación con el otro, con el sujeto, pero también implica una relación con el mundo. Entonces dice Nietzsche que a partir de esa relación se van formando metáforas, se van formando hipérboles, se van formando todo tipo pues de recursos lingüísticos, y por eso es que Nietzsche, en un texto que llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, él dice que las verdades son un tropel de metáforas, de hipérboles,
de todo tipo pues de recursos lingüísticos, y también dice que la verdad es una moneda desgastada, una moneda que todo el mundo se pasa, coge. Entonces el lunfardo es transgresor en la medida en que propone otro tipo, digámoslo, otro tipo de moneda al mundo, otro tipo de posibilidad de relacionamiento. Desde ese punto de vista se podría entonces ver la transgresión del lunfardo. Dani, excelente esa idea, mi hermano. Yo creo que tienes incluso que ver con Foucault y Diógenes, el desdoblamiento del código de la moneda, el desdoblamiento del valor de la moneda lo planteaban, digamos, lo planteaba Foucault desde Diógenes, cómo poderle cambiar el sentido al código establecido. Entonces, el código establecido en la forma de comportamiento y también el código establecido en el sentido y significado de la palabra. Las palabras tienen unos códigos que les da su propia, digamos, su propia naturaleza, le da su propio sentido, pero también se puede desdoblar ese código, es decir, cambiar el sentido de la palabra. Pero bueno, yo creo que con esto podemos culminar la mera cuestión. Nuestro compañero tiene una participación y entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que es el cuartico de la U. Entonces vamos a hacer una dinámica. Pasemos al cuartico de la U. Nuestro compañero participa y a él mismo le hacemos las preguntas del cuartico de la U. ¿Le parece bien? Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Bueno, coméntanos qué nos querías compartir a partir de lo que mencionaba Daniel acerca de eso de la verdad y la mentira en sentido extramoral. No, buenas tardes a todos. Especial, maravilloso todo lo que han planteado todos ustedes, pero yo los quería provocar a ustedes que son los ponentes con un poquito de este escenario en el ámbito de Colombia y que Pacho de pronto empezó a mencionarlo. Y obviamente lo planteado por el compañero, ahí se mete con todos los honores y todo lo que usted han planteado. Mire, les pongo este escenario. Yo recuerdo, yo soy licenciado de Español y Literatura en la Universidad de Antioquia, y allá con mis maestros conocí ese proceso de la acunada del lunfardo acá, donde se entremezcla con la parcería de Medellín y que se volvió una colombianidad. Yo les quería plantear cómo esa extensión, lo que quería que ustedes me manifestaran algo de esa extensión del lunfardo acá en Colombia, que a partir del 90 la Real Academia de Colombia empezó a aceptar una cantidad de términos que fue el colombiano, el antioqueño, el parcero de Medellín, de los barrios de Medellín, fue acunando en nuestra cotidianidad, cómo se mete en la aprobación. Pero ese camino recorrido por narradores orales como el de la Comuna 8, como cantantes de reggae, no mencionemos el reggaetón, mencionemos otras variantes africano, española, colombianas que se metieron, y por eso funde toda esa cantidad de almizcle misceláneo diverso que tiene Colombia y Antioquia. Entonces quería que ustedes profundizaran un poquito en esa influencia y cómo se vino aquí a Medellín a enraizar y a aceptar para toda Colombia ese lunfardo parceriz de nuestra cotidianidad palabresca. Ok. Yo venía reflexionando acerca de cómo, incluso cuando preparábamos el programa, pensábamos como, bueno, y
y el lunfardo, porque muchas palabras del lunfardo, por ejemplo, parecen que han llegado a Colombia y han calado acá, ¿cierto? Y se han mezclado con nuestra propia forma de hacer comunicación, es decir, lo que llamamos nosotros parlache, y pensamos en algo, y algo que digamos que no es de nuestra generación, de pronto yo creo que a ustedes les tocó, y es el tema del camaján, de la camajanería, ¿cierto? Es ese chabacán, el vacilado de la zona caribeña que utiliza un lenguaje, que utiliza una forma de comportarse, de vestirse, de ponerse unos colores, unos zapatos, y cómo eso de alguna manera comienza a calar mucho en nuestra cultura. Pues nosotros hacíamos la pregunta, no la respuesta, ¿cierto? Hacíamos la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el camaján y el parlache, ¿cierto? Y pensándolo, digamos, desde las propias necesidades de comunicación, nosotros pensamos como que ese tipo de parlaches, de palabras, de formas de dialecto, de comunicarse, surgen precisamente de esa necesidad también de comunicar otras cosas que no se pueden comunicar en el español. Por eso hablamos de Nietzsche y pensamos en el lenguaje conceptual, el lenguaje lógico conceptual, y Nietzsche en un texto, bueno, no es el texto de Nietzsche, el texto es de Santiago Cuervo, pero está hablando de Nietzsche, de la dimensión estética que Nietzsche ve en el lenguaje, y Nietzsche allí plantea en unas citas que el lenguaje, al ser una cuestión que se convirtió en una cuestión racional, se ha alejado del sentimiento y termina dificultando el lenguaje conceptual expresar sentimientos y cosas que solamente se enmarcan dentro de lo racional. O sea, el lenguaje conceptual se ha alejado de la expresión de lo sentimental, y finalmente con el lenguaje conceptual se hace difícil expresar lo que queremos expresar, ¿cierto? Hay que ir escogiendo las palabras y uno se equivoca, ¿cierto? Cuando hay un pensamiento que también es un sentimiento y que habrá que traducir al lenguaje conceptual. En esa dificultad creo que podría uno pensar la emergencia de un lenguaje como parlache. Si bien no lo puedo decir de una manera muy técnica o extenuante, lo puedo hacer en palabras simples, y el parlache muchas veces simplifica las cosas, nos comunicamos entre pares, todos entendemos, y pensar eso también en cómo es que comenzamos a tener significados comunes. Es decir, un concepto que nadie nos lo enseña, pero sabemos lo que es porque todos van entendiendo de ese concepto lo que es, como es. Un ejemplo y un poco vulgar es la palabra chimbada, chimbadita. Tiene tantos usos y es la misma. Y cada vez que lo uso en un sentido, el otro me entiende. Entonces eso es. Entonces ahí es como un poquito si podemos como responder un poco acerca de eso, porque es bastante extendido, digamos, habría que hacer un recorrido histórico, y yo creo que ustedes son los más propicios para contárnoslo. Pero bueno, yo creo que el tiempo apremia y vamos a pasar a nuestra próxima sección, que es la paradoja del día. La paradoja del día que habíamos mencionado al principio del programa. Vamos a ver qué nos dicen los invitados acerca de esa paradoja y si alguien de pronto quiere participar también. ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. Es una pregunta. ¿Los conceptos tienen significado y sentido por sí mismos o somos nosotros los que le damos sentido y significado a los conceptos? Yo de filosofía sé muy poquito, y la filosofía de lo que aprende uno, así como estamos hablando del lunfardo, es la filosofía de la vida.
y de la existencia misma. Pienso que el asunto de los conceptos es el asunto de nombrarlos, ¿sí? Como dicen, las cosas existen, pero si nosotros no las nombramos, no existen. Ellas solas no tienen movimiento. Hablaban de los fenómenos, mencionaste el fenómeno, pero el fenómeno tiene que nombrarse, tiene que manifestarse. Y cada uno tiene su propia posibilidad de nombrarlo a su manera, en su contexto. Entonces, es la dinámica ahí es realmente la dinámica precisamente del lenguaje. El lenguaje se hace vivo porque nosotros los conceptos los nombramos, los explicamos, porque adquieren significado. De un concepto solo no, y si no está contextualizado, si no tiene relación con el afuera, no tiene validez, ¿sí? Se queda en una mera, se queda en el sagrario, y así ocurre también, y discúlpeme de ustedes que son filósofos, pero se queda allí, cuando, así mismo diría yo, cuando la filosofía, y lo digo yo cuando hablo de poesía también, esa relación tan fuerte que hay entre filosofía y poesía, hay que ponerle ese mundo, esa víscera de lo cotidiano a la filosofía para que se nombre desde la verdad de cada uno. Digo así porque no me atrevo a ir más profundo porque la cosa es caliente. Siendo respetuoso con el concepto y con la filosofía, yo opino también de que el concepto se mueve, se articula, trabaja es con lo que nosotros expresemos en el momento y con las personas que estemos hablando. Entonces el concepto está ahí para un análisis, pero depende de cada persona cómo lo comprenda, cómo lo quiera expresar o donde lo quiera llevar. Ese es mi humilde concepto. Muchísimas gracias, don Wilson. Muchísimas gracias, don Pacho, por su respuesta. Yo creo que es bastante acertado pensar que el lenguaje es algo también que hace parte de una plástica, ¿cierto? Que se puede moldear, que se puede transformar, que se puede cambiar. Y si cambiamos el lenguaje que refiere conceptos, pues entonces también podemos cambiar ese mundo. Si cambiamos conceptos que refieren fenómenos, podemos también cambiar también la forma en la que nos relacionamos con los fenómenos, en la manera en que nos relacionamos con los animales, que nos relacionamos con los demás, que todos somos naturaleza, entonces nos relacionamos con la naturaleza, ¿cierto? Y ese yo creo que es el llamado de este programa en cuanto lunfardo como posibilidad transgresiva, es que estos ejercicios de lenguaje permiten encontrar nuevos sentidos de mundo, nuevos horizontes, nuevas formas de verlo, de vivirlo, de sentirlo, y nos salva, si es posible, de ese mundo estático y cristalizado que se queda quieto, ¿no? Es un mundo que se mueve, y el lenguaje se mueve, y el tango se mueve, y el lunfardo se mueve, y el parlache sí que está transformándose también todo el tiempo, de acuerdo a las generaciones. Entonces, esa es la reflexión, y esa pues es como la intención de este programa hoy. Como ya tenemos muy poco tiempo, vamos a pasar a la última sección, que es Más allá de las cosas. Aquí planteamos algo acerca del arte, y lo plantea alguien del público, nuestros invitados. O bueno, vamos a hacer algo. En este Más allá de las cosas, como es una sección sobre arte, pues vamos a hacer más bien una expresión directamente de arte. Invitamos a Adriana a que nos cante la canción que nos trae hoy. Y después de esto vamos a hacer la olla de los chicharrones. Vamos a pasar una ollita donde ustedes con un papelito, sí, mientras cantan los juglares, pasamos la olla. Entonces con un papelito y una olla vamos a echar allí los que quieran ponernos, digamos, nuevos problemas para próximos programas. Entonces dicen, quiero que hagan un programa sobre el metro. Hagamos el programa sobre el metro. Entonces ustedes
Entonces, bueno, al parecer se nos acabó el programa por el tiempo, entonces no podemos hacer presentación artística. Si de pronto los juglares de la montaña quieren hacerlo así en vivo, solo con estos micrófonos, tenemos también una expresión muy bonita que es de autopoiesis, de música, de poesía musical. Y vamos a pasar la olla. Negro. Concéntrese. O bueno, vamos a ver qué pasa, solucionemos. Muchas gracias, buenas. Vamos a alcanzar a cantar un tango de Enrique Santos Discépolo. Muchas gracias por aquí esta última sección. Un poco tarde, pero valiosa, porque me gustaría mucho compartir este tango que habla de una historia de un hombre que se decepcionó con una mujer. La canción se llama Chorra. Entonces Enrique Santos Discépolo le está haciendo unos reclamos a una muchacha, le está diciendo, no, ¿cómo así? Usted me engañó, usted al fin no me quería, usted quería era mi plata, usted quería me dejó sin un puesto que tenía en la feria, la casilla de la feria, me dejó en la palmera. En la palmera es pelado sin plata, en la calle. Entonces esta canción tiene mucho idioma lunfardo, que después ustedes lo pueden pues analizar paso a paso porque es muy largo. Entonces vamos ahí con la pista karaoke. En mi tono karaoke. Exacto. Enrique Santos Discépolo es el letrista. Letra y música. Edmundo Rivero es muy compositor de música. Sí, no. Exacto. Bueno, saludos pues a los tangueros, a los milongueros, Pacho y familia, toda la... Cachis. Sí, a verla por allí. Bueno, y yo aquí me colé, pero muy contenta de esta colada. Por ser buena me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Aura, tanto me asusta que si en la calle me afila, me pongo al lado el botón. Lo que nunca me da es haber sido tan gil. Hace un mes me desayuno que lo que he sabido ayer no era a mí que me cachaban tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió muy lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana pontareado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha les da vuelta, no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, maravillosa interpretación, pues, que Adrián ahí la reventó. No, ahí Chorra nos dice todo, dice Polín, que es el autor.
cuando cuenta pues esa historia de Chorra es como la delincuente pues. Bueno, muchísimas gracias a todos con esta canción tan bonita que nos canta Adriana. Terminamos el programa. Muchas gracias a todos.